Muy buenos días a todos los amigos que a esta hora de la mañana van llegando a la audiencia de su canal, de la fanpage del Padre Cristian. Bienvenidos una vez más. Hoy vamos a tener la lectura orante de la palabra de Dios. Vamos a conocer un nuevo tema, vamos a profundizar a detalle en la palabra de Dios. Bienvenidos a todos los del canal del Instagram, también el Padre Cristian. Y después de esta transmisión en vivo estaremos subiéndola al canal de YouTube, ya editada con el tema propiamente, para que quienes quieran entrar conozcan y compartan estos videos que tanto nos edifican. Saludamos a todos los que a esta hora de la mañana llegan: a Marilú Villarreal, a Leonil de Alarcón, a María Dilia Rodríguez. Bienvenidos a todos los que están llegando a esta frecuencia del canal de YouTube, de la fanpage. Qué bueno encontrarnos hoy martes santo para alabar, para bendecir al Señor, para glorificarlo por su presencia. Bienvenidos todos ustedes que están conectados en esta mañana para aprender de la palabra de Dios, para descubrir en ella nuevas cosas para nuestra manera de vivir, para nuestra manera de ser. Entonces, bienvenidos, vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios por todo lo que el Señor nos regala, porque es eterna la misericordia de Dios para con nosotros. Dios que ha sido bueno con nosotros, Él que nos protege, que nos asiste en todo momento, que nos llena de su presencia. Por eso en esta mañana bendigamos al Señor. Yo te invito a que entremos en sintonía con Dios. Vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios por todo lo que Él nos da. Vamos a darle gracias a Dios por esta mañana que nos concede. Ábrale tu corazón al Señor. Piensa en Jesús y pídele al Señor que te bendiga, que te llene de paz, de misericordia. Amado Señor, en esta mañana te presento a todos sus hijos que están aquí en casa sintonizados para aprender hoy de la palabra de Dios. Señor, tú conoces los corazones de ellos. Señor, tú conoces sus vidas. Hoy te pido, Señor, que los bendigas, que los llenes de tu presencia, Padre de bondad. Renueva, Señor, sus corazones, renueva, Señor, sus mentes. Hoy te pido, Señor, por aquellas familias que están sufriendo por esa situación. Señor, toca el corazón de aquellos que puedan ayudar para que vayan hasta estos lugares necesitados. Espíritu Santo, ven, Espíritu de Dios, ven y sopla sobre nuestra vida. Ven, Espíritu de Dios, y renuévanos, protégenos, santifícanos, llénanos de tu poder, Señor. Ven, Espíritu Santo, ven, Espíritu de Dios. Amén. Bueno, muy bien, bienvenidos a todos ustedes. Hoy vamos a tener la lectura orante. ¿Ya tienen la palabra de Dios? Cuéntenme si ya están conectados, si ya tienen la Biblia en mano, porque si no tienen Biblia en mano, ¿cómo vamos a hacer la lectura orante de la palabra? Yo espero que desde sus casas ya tengan la palabra de Dios. Cuéntenme si ya tienen la Biblia para empezar el tema de hoy, que vamos a tratar sobre el Evangelio de San Juan en el capítulo 13. Entonces, si ya tienen la Sagrada Escritura, vamos a buscar en la Sagrada Biblia el Evangelista de San Juan en el capítulo 13, versículos del 21 al 38. Les voy a anotar aquí para que tengan en cuenta la cita bíblica de este día. ¿Listo? 21 al 38. Listo, atentos a buscar este texto bíblico en la casa, porque vamos a aprender hoy de la palabra de Dios. Vamos a aprender hoy de lo que el Señor nos dice a cada uno de nuestros corazones. ¿Ya están buscando ya la están buscando? Yo espero que sí. Aquí vamos a encontrar respuesta. Listo, ya estoy listo, por supuesto. Bien, muy bien, muy bien. Entonces, a buscar esta cita bíblica, el Evangelio de San Juan, en el capítulo 13, versículos del 21 al 38. Atentos, porque vamos a aprender hoy a conocer detalles de la Sagrada Escritura y a practicarlos en nuestra vida. Listo, muy bien, ya entonces la tienen. Voy a empezar a leer. Yo tengo la Biblia de Jerusalén. Voy a leerla y ustedes van a seguirla en sus casas con la traducción que tengan, ¿vale? Entonces, del Evangelio según San Juan. Cuando pronunció estas palabras, Jesús se turbó en su interior y declaró: en verdad os digo, que uno de vosotros me entregará. Los discípulos se miraban unos a otros
sin saber de quién hablaba. Uno de sus discípulos, el que Jesús amaba, estaba a la mesa al lado de Jesús. Simón Pedro le hizo una seña y le dijo: «Pregúntale de quién está hablando». Él, recostándose sobre el pecho de Jesús, le preguntó: «Señor, ¿quién es?». Le respondió Jesús: «Es aquel a quien dé el bocado que voy a mojar». Entonces mojó el bocado, lo tomó y se lo dio a Judas, hijo de Simón Iscariote. Y tras el bocado entró en él Satanás. Jesús le dijo: «Lo que vas a hacer, hazlo pronto». Pero ninguno de los comensales entendió por qué se lo decía. Como Judas tenía la bolsa, algunos pensaban que Jesús quería decirle: «Compra lo que nos hace falta para la fiesta», o que diera algo a los pobres. En cuanto tomó Judas el bocado, salió. Era de noche. Cuando salió, dijo Jesús: «Ahora ha sido glorificado el Hijo del Hombre, y Dios ha sido glorificado en él. Si Dios ha sido glorificado en él, Dios también le glorificará en sí mismo, y le glorificará pronto. Hijos míos, me queda poco tiempo de estar con vosotros. Vosotros me buscaréis, pero ahora os digo lo mismo que les dije a los judíos, que vosotros no podéis ir a donde yo voy. Os doy un mandamiento nuevo, que os améis los unos a los otros, que como yo os he amado, así os améis también entre vosotros. Todos conocerán que sois discípulos míos en una cosa, en que os tenéis amor los unos a los otros». Simón Pedro le preguntó: «Señor, ¿a dónde vas?». Jesús le respondió: «A donde yo voy no puedes seguirme ahora, me seguirás más tarde». Pedro replicó: «¿Por qué no puedo seguirte ahora? Yo daré mi vida por ti». Contestó Jesús: «¿Que darás tu vida por mí? En verdad te digo, que no cantará el gallo antes que tú me hayas negado 3 veces». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy bien, eso. Muy bien que estén conectados a esta hora de la mañana. Qué bueno. De Bosques de Alameda. Muy bien. Es correcto. Listo. Hemos leído el texto de la palabra de Dios. Hemos leído este texto que nos habla hoy la liturgia, nos lo presenta hoy la liturgia, el Evangelio de San Juan. Vamos, como les dije ayer, vamos a hacerle otra leída. ¿Otra leída para qué? Para intentar memorizar, aprender y descubrir nuevos detalles. ¿Listo? Entonces vamos a volver a tomar la palabra de Dios y vamos a volverla a leer. Vamos a leerla y a tomar conciencia de lo que estamos leyendo. Cada escena, cada detalle, cada personaje, porque ahora les preguntaré a ver cómo estamos nosotros en esa comprensión de la lectura bíblica. ¿Listo? Entonces vamos a volver a leer la palabra de Dios del Evangelio de San Juan en el capítulo 13, versículos del 21 al 38. Cuando pronunció estas palabras, Jesús se turbó en su interior y declaró: en verdad os digo que uno de vosotros me entregará». Los discípulos se miraban unos a otros sin saber de quién hablaba. Uno de sus discípulos, el que Jesús amaba, estaba a la mesa al lado de Jesús. Simón Pedro le hizo una seña y le dijo: «Pregúntale de quién está hablando». Él, recostándose sobre el pecho de Jesús, le preguntó: «Señor, ¿quién es?». Le respondió Jesús: «Es aquel a quien dé el bocado que voy a mojar». Entonces mojó el bocado, lo tomó y se lo dio a Judas, hijo de Simón Iscariote. Y tras el bocado entró en él Satanás. Jesús le dijo: «Lo que vas a hacer, hazlo pronto». Pero ninguno de los comensales entendió por qué se lo decía. Como Judas tenía la bolsa, algunos pensaban que Jesús quería decirle: «Compra lo que nos hace falta para la fiesta», o que diera algo a los pobres. En cuanto tomó Judas el bocado, salió. Era de noche. Cuando salió, dijo Jesús: «Ahora ha sido glorificado el Hijo del Hombre, y Dios ha sido glorificado en él. Si Dios ha sido glorificado en él,
Dios también le glorificará en sí mismo y le glorificará pronto. Hijos míos, me queda poco tiempo de estar con vosotros. Vosotros me buscaréis, pero ahora os digo lo mismo que les dije a los judíos, que vosotros no podéis ir a donde yo voy. Os doy un mandamiento nuevo, que os améis los unos a los otros, que como yo os he amado, así os améis también entre vosotros. Todos conocerán que sois discípulos míos en una cosa, en que os tenéis amor los unos a los otros. Simón Pedro le preguntó: Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió: a donde yo voy no puedes seguirme ahora, me seguirás más tarde. Pedro replicó: ¿por qué no puedo seguirte ahora? Yo daré mi vida por ti. Contestó Jesús: ¿que darás tu vida por mí? En verdad te digo, que no cantará el gallo antes que tú me hayas negado 3 veces. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Muy bien, es correcto. Muy bien a todos los que están sintonizados, escribiendo sus mensajes, sus preguntas, porque vamos a empezar ahora a detallar cada texto bíblico que el Señor hoy nos quiere mostrar en nuestra vida. ¿Listo? Entonces, atentos porque vamos a entrar en el detalle de la palabra de Dios. Bien, ya lo hemos leído, ya hemos comprendido qué quiere expresarnos el Señor con este evangelio y empecemos. Atentos porque aquí vamos a hablar de la palabra de Dios. Bien todos. Bueno, muy bien, saludamos a todos los que están conectados a esta hora de la mañana, tanto en el Instagram como en la fanpage Padre Cristian. Bienvenidos a todos ustedes. Muy bien, Jenny Barragán, Elsie, Carlos Alfredo, a todos ustedes. Bueno, muy bien. Entonces, aquí encontramos varios elementos de la palabra de Dios. Vamos a empezar con el primero, que nos habla de la traición de Judas a Jesús. Es un evangelio que conocemos, que quizás no sabemos de memoria, que tenemos referenciado, pero que nos hace falta descubrirle más detalles. Entonces, vamos a empezar con este detalle. Dice el versículo 21, dice: Jesús pronuncia estas palabras y se turba en su interior. Aquí encontramos la humanidad de Jesús, una humanidad que siente miedo, una humanidad que siente angustia. Jesús es de naturaleza humana y es de naturaleza divina, eso tenemos claro, pero Él es la persona divina y tiene estas dos naturalezas. Y en su naturaleza humana Jesús siente, en su naturaleza humana Jesús también le duele la situación. El turbarse es sentir angustia, y esa angustia es de ver que uno de los suyos, de los que está sentado a la mesa, le va a traicionar, le va a entregar. Por eso pronuncia esto. Y dice y versículo 22, dice que los discípulos no sabían aún de quién hablaba. Jesús ya estaba sentado a la mesa con los discípulos. Y yo les he dicho en varias ocasiones que quien se sienta a la mesa judía son los íntimos. Un judío nunca sienta a la mesa de su casa a un extraño, sino aquel que lo hace seguir a la mesa es la persona más íntima de la casa, es un amigo muy favorito, es una persona muy allegada. Por eso los que estaban sentados a la mesa del Señor eran los íntimos de Jesús, eran los apóstoles, eran las personas de confianza. Y la tristeza de Jesús es ver que uno de esos íntimos de Él le va a traicionar. Los demás no se dan cuenta de lo que está ocurriendo, no se dan cuenta de la situación. Por eso ellos se miran y se quedan perplejos. Y dice el versículo 23 que Pedro le dice al discípulo amado. Aquí encontramos otro detalle, la autoridad que incluso tiene Pedro sobre Juan, y Juan también tiene autoridad. ¿Quién era el discípulo amado de todos los apóstoles? Juan. Y le dice Pedro: dile al maestro que nos cuente quién es ese que lo va a entregar. Y les voy a dar un detalle de la palabra de Dios muy interesante. Nos dice la palabra de Dios que Pedro le hace la señal para que le pregunte al maestro. El maestro le cuenta al oído, le cuenta en secreto. Y aquí hay un detalle bíblico del evangelista San Juan. Él
el maestro le cuenta, pero Juan no le cuenta a Pedro. Juan no le cuenta a Pedro. La incidencia de saber que era Judas no es de Juan hacia Pedro. Juan no le cuenta a Pedro. Juan se lo guarda en el corazón. Juan descubre quién era. Es el primero en saber quién es el traidor, quién es el que lo iba a entregar. Es Juan el que se da cuenta de la traición de Judas. La incidencia aquí la viene a contar es quién, el mismo evangelista. Y entonces después dice el versículo 26, leamos el versículo 26 en casa. Le respondió Jesús: es aquel a quien dé el bocado que voy a mojar, ese es el que me va a entregar. ¿Por qué menciona ese detalle la palabra de Dios? Resulta que era un detalle muy, muy normal de las comidas judías. Es decir, el anfitrión daba bocados a los comensales, a los invitados más allegados, más íntimos de él. Les daba esos bocados al inicio de la mesa, de las cenas, les daba esos bocados. Era un acto de cortesía habitual que se tenían en las mesas judías. El anfitrión le daba bocados como cortesía, lo que hoy en día se conoce, lo podemos poner hoy en día a lo que se llaman las entradas. ¿Sí saben qué son las entradas, no? Que antes de la comida, normalmente cuando se invita a alguien a comer, antes de la comida le ofrece una entrada. En la antigüedad era un bocado lo que se conoce hoy en día como las famosas entradas antes de comer, que uno con una entrada queda pero lleno. Bien, entonces esos eran los bocados que le daban los anfitriones, y resulta que Jesús le da un bocado a una persona llegada de él, al invitado más indigno. Al invitado más indigno le da ese bocado, se lo da a Judas. Es decir, le quiere demostrar que a él no le guarda nada, que aunque él sí quiera traicionarlo, él es la persona íntima de Jesús. Él es la persona a que también va a derramar su sangre por salvarlo a él. Muy interesante esto que les estoy compartiendo. Ahora, quedémonos en otros detalles de esta palabra de Dios. Entonces, 3 detalles vamos a encontrar más en el Evangelio de San Juan. Nos dice la palabra de Dios, versículo 30. Dice: en cuanto tomó Judas el bocado, salió. ¿Y qué dice la palabra de Dios? Cuéntenme, ahí coméntenme por favor, ¿qué momento del día era? ¿Qué momento del día? Versículo 30. A ver, quiero ver sus comentarios. ¿Qué momento del día era según el versículo 30? En cuanto Jesús le da el bocado a Judas, Judas se retira. ¿Pero qué momento era? A ver, vamos a conocer sus respuestas, a ver si están atentos, si no se me han dormido, si estamos compartiendo junto conmigo la lectura de la palabra de Dios. A ver, ¿qué momento del día nos menciona que era la palabra de Dios? Atentos aquí a escucharles, a saber. Bueno, muy bien, es correcto, muy bien, eso me gusta que están atentos. Era de noche. Y ¿saben una cosa? ¿Saben por qué era de noche? ¿Qué significa la noche? Judas se pone al servicio de las tinieblas. Cuando el detalle del versículo 30 de San Juan, ese detalle que hace un punto y después pone y hace alusión diciendo era de noche, no es un detalle que hay que pasarlo desapercibido. Sí, tiene todo un significado. Es decir, cuando Judas sale a la oscuridad, sale a las tinieblas. Era un hombre de luz, un hombre que tenía la gracia, pero prefiere aborrecer la gracia, aborrecer la luz e irse de noche. Irse de noche significa someterse al poder de las tinieblas, someterse al poder de las tinieblas. Por eso, cuando en el lavatorio de los pies, Jesús viene a decir: no todos están limpios, referente a Judas, porque Judas era un hombre que se iba a entregar al poder de las tinieblas. Fíjense en que la mayoría de maldades son de noche, la mayoría de delitos que se cometen son de noche. ¿Por qué? Porque la noche es donde nadie se da cuenta, donde la gente duerme, donde el mundo se
se vuelve silencioso, y es allí donde se cometen las fechorías. La mayoría de delitos son cometidos en la oscuridad, porque el poder de las tinieblas actúa en la oscuridad de un mundo que no ve la luz, de un mundo que no quiere saber de Dios. Era de noche. Muy interesante este detalle. Otro detalle de esta primera parte, nos dice la palabra de Dios que habla bueno, ya les hablé de la contraseña o la señal, que era la cortesía. Jesús le ofreció un bocado, ¿cierto? También aquí encontramos otros detalles. Bueno, nos dice Marilú, Judas se suicida de noche. Es claro, porque se sometió al poder de las tinieblas, y quien se somete al poder de las tinieblas muere en medio de la oscuridad, muere en medio de las tinieblas. Pidámosle al Señor que no nos deje morir en las tinieblas, en el pecado. El pecado es el pecado donde nos vuelve ciegos a la luz de la gracia. Otro detalle, les voy a hablar de unos contrastes que nos menciona este evangelio. Atentos a estos contrastes, porque nos van a servir y nos van a dar luz para nuestra meditación. Entonces, el primer contraste, les voy a hablar de 3 contrastes de este evangelio ya a nivel general. Nos habla de la noche y nos habla de la luz. En la noche sale Judas. Judas estaba en la cena, estaba la luz, pero prefiere salir, y era de noche. Se va al poder de las tinieblas, pero hay un contraste, la luz. Mientras Judas se somete al poder de las tinieblas, Jesús le llena de luz a sus discípulos. Y eso lo encontramos en el versículo 31. Leamos el versículo 31, dice: cuando salió, dijo Jesús: ahora ha sido glorificado el Hijo del Hombre, y Dios ha sido glorificado en él. Es decir, mientras Judas se somete al poder de las tinieblas, Jesús les habla de luz, les habla de gloria, les habla de victoria. Jesús ya sabía a qué había salido Judas, y sin embargo Jesús les habla de luz, les habla de gloria, les habla de victoria. Un contraste. Segundo contraste que encontramos: Judas sale como una amenaza en la vida de Jesús. Jesús sabe a qué salía Judas. Jesús se sentía ya amenazado en su vida, en su integridad, porque sabía que Judas lo iba a traicionar. Judas sale como una amenaza de la vida para Jesús. Y el contraste de esta amenaza de vida, Jesús se refiere a la victoria de la vida. Versículo 31, leamos el versículo 31. Volvamos al versículo 31, dice: ahora ha sido glorificado el Hijo del Hombre, y Dios ha sido glorificado en él. Si Dios ha sido glorificado en él, Dios también le glorificará en sí mismo. Les habla de vida, les habla de gloria, les habla de la victoria de la vida. Segundo contraste. Y tercer contraste, que me voy a centrar en ese contraste, por favor. Creo que es un contraste muy fundamental que vamos a tener hoy en cuenta. Cuando Judas sale de la cena, el salir de la cena, el dejar tirada la cena, el dejar servida la cena, porque Judas no comió la cena, se comió el bocado, se comió lo que les decía ahorita, lo que llamamos hoy en día la entrada. Es como el que va a un restaurante, se come la entrada pero no almuerza y se va, ¿no? Eso le pasó a Judas. Judas se comió la entrada, se comió el bocado de cortesía que le dio Jesús, pero no come la cena pascual. Es decir, que al salir Judas rompe la comunión con Jesús. Rompe la comunión con Jesús. Judas, que estaba a la mesa, les recuerdo que el sentarse a la mesa es un signo de comunión, un signo de unidad. Y el hecho que Judas se vaya de la mesa significa que Judas ha roto la comunión con Jesús. Qué tristeza esto. ¿Y cuántas veces nosotros en nuestra vida de fe hemos roto la comunión con Jesús? Hemos roto esa comunión con el Señor, que nos invita a su mesa y yo digo: no voy a la misa. ¿Para qué la Eucaristía? ¿Para qué comulgar? Es romper la comunión con Jesús. ¿Cuántas actitudes podemos tener de Jesús, de Judas, que vivimos rompiendo la comunión con el Señor? Vivimos haciendo lo que nos parece, lo que creemos que es importante. Vivimos llenos de nuestros intereses y lo que hacemos es crear una ruptura de la comunión. Pero mientras Judas
rompe esa comunión con Jesús, Jesús en la mesa les habla de la comunión de Él con los discípulos. Les habla de que vivan en comunión. Por eso, versículo 33, les dice esta palabra: hijos míos. Ya no está Judas, se lo dice a los 11, hijos míos. Y esa palabra, hijos míos, significa comunidad, significa unión, significa intimidad. Es decir, Jesús los hace sus hijos. Ya no son siervos, ya no son nada, los hace hijos, los hace los íntimos de Jesús. Eso es para que tengamos en cuenta. Y les da un mandamiento nuevo: ámense unos a otros. El amor es signo de comunión. Quien ama vive en la comunión con Cristo. Quien ama vive en la unidad. Jesús les habla de comunión, los llama discípulos y les habla de la relación de Él con su Padre. Todo eso es un englobe de comunidad. Por favor, si queremos ser salvos, si queremos buscar la salvación, vivamos en comunidad. Nadie se salva solo. Nadie se salva solo. Por eso, esas personas que dicen: yo rezo a mi manera, yo hago mis cosas como yo quiera, cuando yo quiera voy a misa, cuando yo quiera me confieso, cuando yo quiera me leo la Biblia. No, eso no es vivir en comunión. Eso es vivir a mi manera y acomodar a Dios a mi manera. Si queremos vivir en Cristo, tenemos que vivir en comunión con Cristo. ¿Bien hasta ahí? Bien. Entonces, esos son los tres contrastes: noche y luz, vida y amenaza de muerte, y ruptura de la comunión y comunión con Cristo. Muy bien. Hablemos de la Pedro. Vamos a ver qué nos dicen por acá. Muy bien, es correcto. Marta Rodríguez. Bueno, muy bien, gracias Marta. Flor María: ¿cuántos ahora anhelamos ir a tu casa, Señor? ¿Y cuántas veces por pereza no fuimos a ese encuentro íntimo contigo, Señor, en tu casa? Es un signo de comunión. Vivamos en la comunión con el Señor. Hablemos de Pedro. Entonces, quedamos claros con Judas. Judas sale de noche, amenaza a Jesús de muerte y rompe la comunión con Jesús. Que no nos pase a nosotros esas actitudes, ¿no? Hablemos del apóstol Pedro, que nos menciona hoy la palabra de Dios. Pedro es el apóstol muy sentimental y emocional. Pedro es el apóstol impulsivo. Siempre busca tomar iniciativa, siempre busca hablar de primero, siempre busca hacer esto o aquello. Pedro es el apóstol muy impulsivo. Y vamos ahora al versículo 36. Le dice: Simón Pedro le preguntó: Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió: a donde yo voy no puedes seguirme ahora, me seguirás más tarde. Es decir, esa pregunta de Pedro, ¿a dónde vas?, significa que Pedro aún no ha entendido qué quiere Jesús, ni qué va a hacer Jesús, ni cuál es el significado redentor de Jesús. Pedro no logra entender la pasión y muerte del Señor. Es más, versículos anteriores, cuando el Señor les habla de la pasión y de la muerte, el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los judíos y crucificado, pero va a resucitar al tercer día. ¿Qué es lo primero que le dice Pedro? Señor, no lo permitas. Y le dice Jesús a Pedro: apártate de mi vista, Satanás. Pedro aún no logra entender que Jesús va a morir por nosotros, que Jesús va a ser el Salvador. Pedro no lo logra entender. Por eso la pregunta: Señor, ¿a dónde vas?, que nosotros no podemos ir. Aquí vienen dos premisas. Pedro piensa que se va a ir a evangelizar a los griegos. Busquemos San Juan capítulo 7, versículo 35, sin perder la cita bíblica que tenemos, ¿no? San Juan 7:35. San Juan 7:35 nos dice: se decían entre sí los judíos: ¿a dónde irá este para que no le podamos encontrar? ¿Se irá donde los que viven dispersos entre los griegos para enseñar a los griegos? Es decir, no sabían para dónde iba Jesús. Pensaban que iba a evangelizar ¿a quién? A los griegos. ¿Será que va a ir a hablar, a enseñarle a los griegos? 7:35. U otra cita bíblica: pensaban que se iba a suicidar. Capítulo 8, versículo 22. 8:22. Busquemos capítulo 8:22 del Evangelio de San Juan.
Dice así: los judíos se decían, ¿pensará suicidarse? Pues ¿cómo que no podemos ir a donde él va? ¿Pensará suicidarse? Es decir, Pedro aún no sabía para dónde iba el Señor. Por eso vuelve y le pregunta: Señor, ¿a dónde vas? Los judíos tampoco sabían, pensaban que iban a evangelizar los griegos, que se iba a suicidar. No sabía Pedro para dónde iba el Señor. ¿Y cuántas veces Jesús? 3 veces ya le había anunciado que iba a morir por los pecadores. Pedro no lo logra entender. Por eso la premisa de Jesús: a ver, Pedrito, tú sí me vas a seguir, pero no ahora, me seguirán más tarde, espérate porque yo tengo que ir primero. Es decir, ¿qué le quiere decir Jesús a Pedro? Pedrito, ten paciencia, tú eres muy afanado, espérate, tú me vas a seguir, pero espere que yo primero sufra, porque después tú vas a pasar por el mismo martirio que yo. Eso es lo que le quería decir Jesús a Pedro: espérate, Pedro, todavía no me vas a poder seguir, porque el Salvador soy yo, no tú. ¿Y qué le dice Pedro? Primero, aquí el seguimiento que le dice Jesús, me seguirán más tarde, significa la vivencia de la pasión en la condición del discípulo. Pedro también lo va a seguir, y Pedro también va a morir en la cruz, va a morir al revés. Pedro también va a sentir la pasión de Jesús. Pedro también va a sentir los azotes de Jesús. Pedro también va a sentir las injurias de Jesús. Pedro también va a sentir los rechazos de Jesús, pero todavía no, porque el Salvador es Jesús, no Pedro. Y Pedro no lograba entender esa situación. Por tanto, solo podemos amar a la manera de Jesús. Solo podemos amar a la manera de Jesús. Nuestra manera de amar no es una manera de nosotros mismos, no es una manera de amar altruista o ególatra. Amamos a la manera de Jesús. ¿Y cómo amó Jesús? Derramando su sangre en la cruz, toda su sangre, no una parte, derramando su sangre. Solo amamos a la manera de Jesús. Y eso lo encontramos en el versículo 34. Dice así: os doy un mandamiento nuevo, que os améis los unos a los otros como yo os he amado. ¿Claro hasta ahí? Como yo os he amado. Es decir, ¿cómo debe ser nuestro amor? A la manera de Jesús. No un amor esclavizante, no un amor mendigante. ¿Cuántos en la vida viven mendigando amor? ¿Cuántos en la vida viven sedientos de amor y buscan amor donde no deben encontrarlo? Si quiere sentirse amado, primero mire a la cruz, mire al amor de los amores. Si quiere de verdad sentirse amado, contempla el crucificado. Allí está el amor de los amores. Y cuando nos dejemos amar por el amor de los amores, podemos sentirnos amados y de esa manera amar a los demás. ¿A usted no le llama la atención de los famosos amores tóxicos que se mencionan en nuestra sociedad? ¿Saben qué son esos amores tóxicos? Me va a acabar el agüita. Esos amores tóxicos son amores que no han sabido amar a la manera de Jesús. Y por eso terminan haciendo daño, terminan hiriendo, terminan ofendiendo, terminan lastimando, terminan aborreciendo. Para poder nosotros amar a alguien, tenemos que amar a la manera de Jesús. Pero antes de amar a la manera de Jesús, sentirnos amados por Jesús. Porque nadie da de lo que no ha recibido. Si tú ves que una persona no te está amando a la manera de Jesús, es mejor quitarla del camino, porque es un amor tóxico. Si usted quiere que alguien te ame de verdad, descubra que esa persona te ama a la manera de Jesús. ¿Y cómo amamos nosotros a la manera de Jesús? Comprendiéndonos, respetándonos, ayudándonos, siendo serviciales de los demás, ponernos al servicio del otro. Es amar a la manera de Jesús. Pero quien ama de manera ególatra, creyendo que su mundo tiene que girar y que todo el mundo tiene que hacerle caso y que todo el mundo tiene que ponerse a su servicio, eso es un amor tóxico y es un amor que no te conviene. Y si quieres sufrir de esa manera, pues métete con esa persona sin sufras. Si quieres de verdad amar a la manera de Jesús y que las personas te amen a la manera de Jesús, primero tú amar y debes sentirse amado como lo dice el Señor. Ámense como yo os he amado. ¿Claro hasta ahí? ¿Vamos bien? ¿Vamos bien? ¿Me van entendiendo? Vamos a ver
¿Qué hay en los comentarios? Bueno, muy bien. Nos dice eso, muy bien. Pregunten, hagan algún comentario. Muy bien. Marta Rodríguez, Flor María Rojas. ¿Cuántos ahora anhelamos ir a tu casa? Ya esa la leí. Olga González. Padre, buenos días. Qué bueno escuchar estas predicas tan importantes en esta Semana Santa. Gracias. Rosaneli Salcedo. Buen día, Dios lo bendiga. Gracias por enseñarnos más la palabra de Dios. Gracias a ti. Alet Yolanda Castrillón. Padre, ¿los griegos eran los paganos? Muy buena pregunta, Alet. Claro que sí. Los griegos eran los paganos. Y es a los que Pablo, después lo vamos a encontrar en los primeros inicios de la iglesia cristiana, San Pablo va a evangelizar a los griegos. Los griegos pertenecieron a la cultura helenística de Grecia. Estoy hablando del año tercero, segundo, antes de Cristo, la evangelización de los helenos. Muy bien, eran los paganos, no eran judíos. Claudia TPU, buenos días, Padre, Dios les siga dando más sabiduría a la luz de la palabra. Saludos desde Argentina, Claudia. Muy bien, tengo muchos amigos en las redes sociales de Argentina, qué bueno. Estos saludos, Claudia, me llenan de alegría. A todos los que están en Argentina, a los que viven en las ciudades, a los que nos sintonizan, a los que nos escriben. Oro también por los argentinos, por los mexicanos, por las personas que me escriben de distintas regiones, de distintos países y también de Colombia. Oramos por nuestras naciones, por América Latina, por ahí también de España hubo un comentario. Saludos también a todos los hermanos de España que son los que más están sufriendo esta situación de pandemia. Argelia Salcedo, Padre Cristian, muy buen día, estoy escuchando la palabra de Dios, el Señor los siga bendiciendo, amén. Amparo Ramírez, qué hermosura explicaciones, gloria a Dios. Zaira Benítez, Clara Inés Urdueña, bendiciones. Marilú, claro, Padre, bueno, muy bien, que están comprendiendo. Noralba Guzmán, Marisela Villalobos, muy bien. Padre, un ejemplo de alguien que ame como ama a Jesús. Muy buena pregunta, Marisela, tenemos muchos. La primera persona, una persona que ame a la manera de Jesús, la beata Santa Teresa de Calcuta, una monja que amó a la manera de Jesús, se entregó por los pobres, se entregó por los más necesitados. Santa Teresa de Calcuta, una mujer que amó a la manera de Jesús, ¿no? Es un ejemplo, y nosotros podemos amar a la manera de Jesús, sirviéndole a los demás, que si el otro me trató mal, yo no le respondo de la misma manera. Yo oro por esa persona, ¿no? Es amar, es tener los sentimientos de Jesús. Eso es lo que es. Cuando encarnamos los sentimientos de Jesús en nuestra vida, estamos amando a la manera de Jesús. Muy bien, Marisela. Bien. Claudia. Guatemala, Padre. Muy bien. Bueno, Claudia, sí. Confundí. Muy bien. Desde Guatemala, Claudia. Dios te bendiga también a todos los de Guatemala. Saludos, bendiciones. A ti que vives muy bien conectada, comparta este video, esta reflexión, lo que estamos transmitiendo con tus amigos para que más guatemaltecos, aquí también en cuarentena, en toda esta situación, se vayan reconfortando con la palabra de Dios. Muy bien, Guatemala. A Claudia, saludos y bendiciones. Aura María, muy bien por compartirnos. A la profe Rosy Torres, muy buenos días, mi sacerdote preferido. Gracias, mi profe, una profesora desde el Colegio Industrial, a quien estimo mucho. Elizabeth Rosso, gracias, Padre, muy bien. A Flor María, Padre, por favor, oremos por los habitantes del barrio más peligroso de Venezuela, Petare. Hay mucha pobreza espiritual y material. Muy bien. Oro y oramos también por los venezolanos que también sufren esta situación en medio de su crisis nacional y ahora esta crisis mundial, para que Dios tenga misericordia de ellos y de todos nosotros y nos ayude. Bueno, muy bien, vamos a terminar con esto. Vamos a hablar de la presunción de Pedro. Eso es muy interesante y cuántos de nosotros nos puede pasar. La presunción de Pedro, ¿cuál es? Versículo 37, lean versículo 37. Pedro replicó: ¿por qué no puedo seguirte ahora? Yo daré mi vida por ti, dice Pedrito. Pedrito es muy lindo, ¿no? Muy impulsivo, muy romántico. Señor, yo daré mi vida por ti, yo estaré contigo. Es decir, ¿cómo es posible que quieras salvar al Salvador? Pedro,
quiere salvar al Salvador. Eso es muy como ilógico, ¿no? Un contraste muy grande. Yo daré mi vida por ti. Es decir, Pedro no logra entender a Jesús. No logra entender a qué vino Jesús a este mundo. Por tanto, Pedro se quiere convertir en el buen pastor. En el buen pastor. Y fíjense en que esas son las mismas palabras que utiliza Jesús como el buen pastor. Busquemos San Juan capítulo 10, versículo 11 al 18. Vamos a San Juan capítulo 10, versículos del 11 al 18. ¿Listo? Versículo 11. Vamos a leer solo el versículo 11. ¿Ya lo encontraron? San Juan 10, versículo 11. Y el versículo 17 al 18. Entonces les leo. Síganlo en sus casas. Yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por sus ovejas. ¿Y qué nos dice el contraste del versículo 36? Yo daré mi vida por ti. Y dice el Señor, da la vida por sus ovejas. Versículo 17. Por eso me ama el Padre, porque doy mi vida para recobrarla de nuevo. Nadie me la quita, yo la doy voluntariamente. Tengo poder para darla y poder para recobrarla. Esa es la orden que recibí de mi Padre. Es decir, Pedro quiere ser el buen pastor de Jesús. Eso es como algo muy lógico, como una usurpación de la autoridad, de las funciones que les corresponde a Jesús. Pedro quiere ponerse como el buen pastor de Jesús. Él quiere salvar al Salvador. Es la presunción, yo daré mi vida por ti. Utiliza los términos del buen pastor, quiere salvar al Salvador. Pero pobrecito Pedro, qué pecado con Pedro. Él querer salvar al Salvador y termina lo contrario de lo que le dijo a Jesús. Termina negando a Jesús para salvar su vida. Qué tristeza esto, qué dolor. Le dice el Señor, yo daré mi vida por ti, pero cuando está en la emergencia, termina negando a Jesús para salvar su vida. El que quiere salvar al Salvador, termina negando al Salvador para poder salvar su vida. Versículo 38 del capítulo 13. Y ya con esto vamos concluyendo de todo este desglose que le dice la palabra de Dios. Versículo 38. Contestó Jesús, ¿que darás tu vida por mí? Yo me imagino el sentimiento de Jesús. Pongámonos a pensar cuando Pedro le dijo eso a Jesús. ¿Cuál sería el sentimiento? Yo creo que Jesús lo amó. Jesús lo amó. Jesús lo amó y lo comprendió. No sabía lo que decía Pedro. Con que tú darás la vida por mí, en verdad te digo, Pedrito, que no cantará el gallo que tú me hayas negado antes 3 veces. ¿Qué sentirá Pedro cuando Jesús le dijo eso? Yo me imagino que Pedro quedó callado y de primera. No supo qué responder. Ahí dice que no quedó como eso inconcluso. O sea, quedó el diálogo abierto y en paralelo. No se supo qué decir Pedro. Pedro quedaría confundido. ¿Cuántos de nosotros nos puede pasar así? Somos muy impulsivos. Sí, yo ahora sí me voy a convertir. ¿Cuántas personas cuando están terminando un retiro espiritual, ahora sí me voy a convertir, mañana ya dejo esto, mañana esto, y terminó el retiro espiritual y todo lo que prometieron en el retiro espiritual a los 8 días se les olvidó? Actitudes de Pedro. No podemos ser emocionales en la vida de fe. Nuestra vida de fe no es solo emociones. No es solo sentir emociones. Señor, yo te alabo, yo te bendigo, siento la presencia de Dios, siento el Espíritu Santo, vengo a la iglesia y alabo, canto, me muevo, me caigo, rezo, hablo en lenguas y todo eso. Pero voy a la casa y se me olvidó lo que experimenté en la iglesia. Son sentimientos de Pedro. Como cristiano no podemos vivir de esa manera. No podemos vivir llenos de emocionalismos. Es que yo sentí la presencia de Dios y hablé en lenguas y el Señor me dio una profecía, pero voy a la casa y madreo a la familia, insulto a los hijos, no respondo en mi hogar, me desentiendo con mis obligaciones. Eso no es tener los sentimientos de Jesús. Por eso cuidado con tener esos emocionalismos que tuvo Pedro. Señor, yo daré mi vida por ti. Señor, yo te seguiré. Señor, yo estaré contigo. Ay, Pedrito, tú no sabes lo que estás diciendo. Antes de que cante el gallo me negarás 3 veces. Y terminó Pedro negando a Jesús
por salvar su propia vida. Qué contraste más doloroso que Pedro sintió. Y ese contraste que le dio tan duro que cuando cantó el gallo, sintió Pedro un dolor tan grande que dice la palabra de Dios que lloró y le agrega un adjetivo: amargamente. Pongámonos en los zapatos de Pedro. Lloró amargamente. Ese adjetivo. No solo lloró, uno puede llorar, pero el llorar amargamente, yo me imagino ese dolor de Pedro tan grande, el haberle dicho: Señor, te seguiré a donde vayas, daré mi vida por ti. Y terminó él negando a Jesús por querer salvar su vida. Por querer salvar su vida. Y esa mirada, dice la palabra de Dios, que estaba Jesús a un tiro de piedra. Es decir, estaba cerca de Jesús cuando cantó el gallo y Pedro se dio cuenta. Y Jesús lo miró. Y Jesús lo miró con amor. Jesús lo miró con amor. Por eso Pedro llora amargamente, porque siente que había traicionado, que había defraudado al maestro, al mejor amigo, al que le había dicho que daba la vida por él, lo termina defraudando. Esto duele en nuestra vida, porque cuántas veces nosotros podemos llegar a tener esa actitud de Pedro. Por eso hoy Pedro nos enseña que no podemos vivir llenos de emocionalismos en la iglesia. Hay que poner los pies en la tierra y pensar: voy a empezar un proceso de conversión, sí. Hice un retiro espiritual, sí. Pero ¿cómo voy a hacer y a continuar ese proceso de conversión? No solo decir: ya voy a dejar esto, voy a dejar de pecar, voy a dejar de escuchar música, voy a dejar de eso y esto, como salimos a veces de un retiro espiritual llenos de emocionalismos, pero a los 8 días se nos acabó el mundo, y eso que prometimos en un retiro espiritual y eso que dijimos en un retiro espiritual se nos terminó olvidando. La conversión no es de un retiro espiritual. La conversión puede iniciar en un retiro espiritual, pero debemos continuarla en nuestra vida, no caer en emocionalismos. Entonces concluyo, atentos a la conclusión que les voy a dar. Hoy la palabra de Dios, llevémonos este mensaje para que lo escudriñemos y lo meditemos a lo largo del día. 2 mensajes. Primero, ojo con tener sentimientos de Judas. Los sentimientos de Judas fueron romper la comunión con el Señor. Y en nuestra vida de fe no podemos romper esa comunión con el Señor, porque cuando rompemos la comunión con la iglesia, empezamos a caminar en la oscuridad, se nos vuelve la vida de noche, nos sometemos al poder de las tinieblas. Cuando rompemos la comunión con la iglesia, vivimos en la oscuridad de nuestra alma. Ojo con romper la comunión con la iglesia, ojo con salirnos de la cena del Señor, ojo con romper esa comunión con Cristo que nos da nueva vida. Y segunda actitud que debemos tener muy en cuenta y cuidar, y se las hablaba, la actitud de Pedro. Ojo con estar llenos de emocionalismos en nuestra vida que terminan haciéndonos daño, porque no nos comprometemos a vivir como Cristo de verdad quiere que vivamos en nosotros. Por eso he dicho, esta es la reflexión que tenía para hoy, para brindarles a ustedes, para que ustedes en su casa la lleven y la compartan. Saludamos a algunos que a esta hora están conectados. Vamos a mirar si hay alguna pregunta. Muy bien, a Flor María Rojas. Bueno, muy bien, ya te saludé. A Nancy Rosso. Padre, usted explica muy bien. Bueno, gloria a Dios, Nancy. Mi madre, ¿me puedes? Bien, que Nancy me escucha con su mamita. Saludos a la señora Alicia Rosso, la mamita de Nancy. Señora Alicia, Dios te bendiga, y qué bueno que estés atenta a esa lectura orante de la palabra de Dios. Dios te bendiga y cuídate en esta cuarentena. Cristina Sáenz Bulesio, sí, padre, hay mucha gente como Judas, estoy atenta con sus oraciones. Muy bien, Cristina, gracias por estar atenta. Dilia María Guzmán, padre Cristian, buenos días. Bueno, Dios te bendiga. Amén. Patricia Parra, el que da la vida por sus ovejas es Jesús. Marta Rodríguez, padre Cristian, cuando Pedro negó a nuestro Señor, todavía no había recibido el Espíritu Santo. Bueno, la palabra de Dios no nos dice que Pedro recibió el Espíritu Santo. Solo hubo una persona que se adelantó al evento de Pentecostés. Cuéntenme quién es esa persona.
A ver si la saben. Solo hubo una persona que se adelantó al evento de Pentecostés. Es decir, Pedro aún no había recibido el Espíritu Santo. Es más, nos dice la palabra de Dios que cuando Jesús murió, los apóstoles estaban encerrados en una casa por miedo. Tenían miedo a que los judíos los mataran. Y hasta que no recibieron el Espíritu Santo, no salieron a predicar. Entonces Pedro no había recibido el Espíritu Santo. Pero cuéntenme ustedes, quiero escucharlos. ¿Quién recibió el Espíritu Santo antes del evento de Pentecostés? Hubo una persona muy importante, Alex Yolanda. Nosotros también lo negamos muchas veces, es cierto. Elizabeth Rosso, muy bien. Marilu, pido oración por sanidad, por la salud de mi padre, Elman Villarreal. Oramos, Marilu, por tu papá, por Elman Villarreal, para que el Señor le conceda a él la salud, la gracia, la fortaleza y que se pueda reincorporar prontamente a sus quehaceres. Adriana Patricia, muy bien. Patricia Parra Sandoval, Flor María, Aleja Muñoz, muy bien. María Dilia Rodríguez, Ángela Álvarez, muy bien. Constanza Botero, Marisela Villalobos, Olga Penagos. Gracias, Padre, explicación de la palabra, despejé muchas dudas. Bueno, gloria a Dios, ese es el objetivo. Compartan este video para que más hermanos conozcan de la palabra de Dios, conozcan esta lectura orante de la palabra de Dios. Denle me gusta a la página para que estén atentos a todos, a la suscripción en Instagram también. Aquí sigan porque se está transmitiendo en vivo. Y bueno, bendiciones, pero no me han contado quién fue la persona que recibió el Espíritu Santo antes de Pentecostés. Antes de irnos a la oración, es correcto, Leonilde Alarcón, muy bueno, un aplauso para ti. Olga González, muy bien, la Virgen María. La Virgen María fue la primera persona que recibió el Espíritu Santo antes de Pentecostés. ¿Cuándo? Dice primero la palabra de Dios en el Evangelio de Lucas que María llena de gracia y el Espíritu Santo vino sobre ella. Y la fuerza del Espíritu la cubrió con toda su sombra, ¿no? Entonces fue la Virgen María. Sandra Milena Villalba, bueno, muy bien. Como Pedro, simplemente por no ser rechazado en una sociedad. Venga, voy a leer el comentario de Sandra Milena. Dice, gracias por esa reflexión que se vive actualmente en diferentes comunidades, en actuar que hacemos como Pedro, simplemente por no ser rechazado en una sociedad que es reconfortante y en un crecimiento espiritual. ¿Cierto? Comparto contigo esa reflexión. Marisela Villalobos, la Virgen María, claro. Fanny Morales, la Virgen María fue la primera persona que recibió el Espíritu Santo. Bueno, muy bien, vamos a terminar con la oración. Hoy nos llevamos esta lectura para seguirla escudriñando en nuestra vida. Vamos a orar, vamos a pedirle al Señor que nos dé su gracia, que nos ilumine en esta mañana al inicio de esta jornada que Dios nos permite. Bendigamos al Señor, pidámosle a Dios que nos llene de su presencia, de su amor, de su misericordia. Padre de bondad, en esta mañana te queremos dar gracias por todo lo que nos das, por su amor misericordioso, porque es eterna su bondad para con nosotros. Bendícenos y llénanos de tu misericordia. Hoy, Señor, te entregamos las necesidades de tus hijos, de las personas que sufren, de los enfermos, de los que están en casa, Señor. Renueva su vida y sus corazones en esta Semana Santa. Haz, Señor, que esta palabra permee en nuestra vida, para que al conocerla no tengamos las actitudes de Judas que rompe la comunión contigo, Señor. Queremos, Señor, ser contigo uno solo. Queremos, Señor, vivir en el amor, vivir en la unidad. No permitas que Satanás nos rompa esa unión contigo a causa del pecado. Haz, Señor, que siempre vivamos en comunión espiritual. Haz, Señor, que vivamos siempre en la comunidad de la iglesia. Ayúdanos, Señor, a no vivir de emocionalismos en nuestra vida de fe, ni de sensacionalismos, sino tener los pies en la tierra y dar esperanza en nuestra fe cristiana. No tener esa actitud de Pedro, quizás de decir una cosa y comprometernos a algo, sabiendo que no la vamos a cumplir. Ayúdanos, Señor, a vivir una vida de fe madura, auténtica y razonable. Ayúdanos, Señor, a darte la gloria y la honra en todo momento. Bendice, Señor, a todas las personas que ven este video, que ven esta lectura orante. Llénalos de tu presencia, Padre de bondad. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre.
Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, les acompañe siempre. Amén, amén y amén. Un bendecido día para todos ustedes. Mañana, 9 de la mañana, nos encontraremos. Hoy a las 7:30 de la noche, retiro espiritual en familia. Vamos a tener el retiro de sanación interior. Así que hoy a las 7:30 de la noche los espero. 5 de la tarde, la Sagrada Eucaristía. Bendiciones para todos. Pásenla bien en su casa.